una sesión extraordinaria, llamémoslo así. Tuvimos la semana pasada la noticia del comunicado de la Corte Constitucional sobre el fallo sobre el artículo 11 de la Ley 2277. Por eso invitamos al demandante, al doctor Nicolás Potvin. Nicolás es abogado de la Universidad de La Sabana con una especialización en aduanas de la Universidad Externado, eh, aproximadamente 19 años de experiencia en materia aduanera, de comercio internacional, socio de Gómez Pinzón. Nicolás, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por La la invitación. audiencia es tuya. Vamos a hacer primero una presentación. Nicolás nos va a contar los aspectos más importantes de la demanda, del fallo, lo que conocimos por el comunicado de la Corte, y al final les agradecemos, por favor, en el chat o pues en el transcurso de la charla, que hagan sus preguntas, sus comentarios, y los abordaremos en la parte final de las charlas francas. Bueno, Angélica, Bienvenido, Nicolás. pues muchas gracias por la invitación. A ti, a la Cámara, a Andy, por abrir estos espacios tan importantes. Bueno, como ustedes saben, en plena semana de receso, un día antes del partido de Colombia, hoy también juega Colombia, hemos hecho, la selección se nos cruza por todos lados. Pues conocimos este comunicado de prensa. Es muy importante dejarlo claro, que lo que se conoce es el comunicado de prensa. La sentencia todavía no nos ha sido notificada a Mauricio y a mí, de tal manera que pues estamos a la espera. Creemos que eso se puede demorar más o menos un mes largo para que se notifique el texto completo de la sentencia. Entonces, si tú vas pasando, vale. Entonces, la agenda que les proponemos para este espacio es revisar un poco los antecedentes, hacer memoria de qué fue lo que dijo la ley, qué fue lo que hicimos nosotros, analizar en síntesis el comunicado de prensa número 36, que fue el de la semana pasada, y a la final, pues como unos aspectos relevantes donde queremos compartir simplemente unas reflexiones que uno va concluyendo o sacando a raíz del comunicado de prensa. Sin perjuicio, obviamente, pues después de conocer, digamos, de hacer una ampliación de estos espacios, ya cuando tengamos la sentencia en mano. Lo importante es que la parte resolutiva no va a cambiar. Eso es lo más importante. Estos comunicados de prensa sirven para eso, para comunicar la parte resolutiva de la sentencia. Y lo que queda un poco en deuda, por decirlo así, o queda pendiente, es lo que llamamos abogadescamente la ratio, la motivación de la sentencia, que es digamos, la discusión alrededor de cómo sustentar esa parte resolutiva. Entonces, arranquemos por los antecedentes. Eh, Cuando sale la reforma tributaria, la ley 2277, nosotros previo a la expedición, pues nos dimos a la tarea de hacer un seguimiento a todos los debates que se fueron dando en el Congreso, y nos enfocamos en este artículo que terminó siendo el artículo 11, y siempre identificamos, digamos, esa línea de conducta, por decirlo así, de querer modificar el espíritu de las zonas francas, bajo una concepción evidentemente errada, y que ni el gobierno ni el Congreso quisieron entender cuál es la realidad de las zonas francas. Entonces, digamos que bajo ese panorama se surgió el trámite, y siempre desde el inicio identificamos: si esto sigue así y se publica y se eleva a una ley, pues va a tener unos vicios de inconstitucionalidad. Cuando sale la ley, nosotros presentamos básicamente dos argumentos, dos objetos de la violación constitucional. El primero era una violación al principio de certeza en la obligación tributaria, que básicamente lo que establece es que el legislador debe, digamos, valga la redundancia, establecer los 5 elementos del tributo de manera directa. Y lo que consideramos nosotros es que lo que hace el legislador en esta ley es
decir sí, los ingresos provenientes o las rentas generadas por ventas en el mercado nacional se graban con el 35 y las originadas en ventas al exterior se graban al 20. Entonces, creó básicamente una renta cedular, pero dejó, digamos, como al vaivén del gobierno realmente la aplicación de la tarifa, porque lo que creímos nosotros es que pues en el parágrafo 6 se dice, y el gobierno deberá reglamentar y establecer que tienen que hacer unos planes de internacionalización y demás, y esa parte, digamos, es netamente administrativa, o sea que el Ejecutivo sí termina, de alguna manera, cuando aprueba el plan, termina diciendo qué tarifa de renta vas a aplicar por unos ingresos y por otros. Ese es más o menos, digamos, a muy grosso modo, el primer argumento. Y el segundo era o es la violación al principio de confianza legítima. Nosotros decíamos que atar la tarifa del 20 a unos cumplimientos de requisitos de exportación, pues digamos, no solamente se violaba de pronto el acuerdo de la OMC, sin embargo, fuimos muy claros en la demanda e inclusive en la subsanación en que nosotros no estábamos alegando una violación al acuerdo de la OMC, porque no es la vía constitucional ni legal para alegar ahí una violación. Habrá otras vías que seguramente se emprenderán, pero nuestro argumento era que el inversionista que se calificó con base en unos requisitos de la ley 1004, del decreto 2247, y que los cumplió, pues legítimamente no podía prever o precaver que el Estado le iba a cambiar sus condiciones de manera bruta, ¿sí? Porque le cambian las condiciones al decirle que si tú quieres acceder a la tarifa del 20, tienes que exportar. Entonces, pues ahí hay una violación al principio de confianza legítima. Como anécdota, cuando presentamos la demanda a la Corte, es curioso porque eh, admite la demanda por el primer cargo y la inadmite por el segundo, y cuando subsanamos, ya finalmente admitieron la demanda por los dos cargos, y curiosamente en la sentencia, pues declara la constitucionalidad de la norma por el primero, y la segunda, como vamos a ver, también declara la constitucionalidad, pero modulada o condicionada, como ya vamos a ver. Entonces, eso fue lo que se presentó, se surtió todo el trámite, hubo muchas y muy interesantes intervenciones. Entonces, pues digamos que el expediente estaba bien nutrido. Y a la final, entonces, en la siguiente diapositiva, ok, entonces es importante, nosotros presentamos la demanda en contra de los numerales del inciso primero, numerales 1, 2 y 3, y parágrafo 6. Lo otro lo dejamos intacto, o sea, no se demandó, ¿sí? De tal manera que no hay un pronunciamiento constitucional, que más adelante podemos ahondar sobre el tema de cuál va a ser el efecto de esos parágrafos específicamente que no fueron analizados por la Corte. Pues básicamente se mantienen vigentes y digamos que no tuvieron un análisis constitucional porque no fueron precisamente demandados. Entonces, lo que hace el comunicado de prensa es decirnos, vea, la sentencia C-384 del 2026 decidió, o mediante sentencia 384, la Corte decidió. Entonces, uno, declarar exequibles los apartes demandados, que como les decía, eran los numerales 1, 2 y 3, y el parágrafo 6, eh, por los cargos relacionados con principios de legalidad y certeza tributaria. O sea que ahí hubo como un examen constitucional, digamos, limpio, si se quiere, y declararon la exequibilidad. Ahí vamos a ver que hay unas aclaraciones de voto. Y en segundo lugar, también se declaran exequibles los numerales 1, 2 y 3 y el parágrafo 6 en el entendido, y esa es, digamos, la forma como la Corte condiciona el tema, y eso es lo verdaderamente importante, es que se declaran exequibles siempre y cuando realmente se aplique a usuarios que se califiquen, o a zonas francas que se declaren con posterioridad al 13 de diciembre del 2022, que fue la fecha en la que entró en vigencia la reforma tributaria. De tal manera que, ¿cuál es la conclusión?
que todos los usuarios de zonas francas que se hubieran calificado antes del 13 de diciembre del 2022 mantienen su tarifa de renta del 20% sin ningún condicionamiento a exportar, sin ningún condicionamiento a tener que presentar un plan de internacionalización, ni nada. Mantienen el status quo que, que llevaban antes de la expedición de la ley, y es una tarifa de renta del 20% independientemente de si exportas, si no exportas, si vendes, no vendes. ¿Sí? Que eso pues lo vamos a revisar más adelante, pero lo importante es eso, se abre, digamos, como en dos, un poco a quienes se les aplica y a quienes no esa tarifa del 20% condicionada a unos requisitos de exportación y a unos planes de internacionalización. Eso aplica para nuevos usuarios o para usuarios que se califiquen después del 13 de diciembre del 2022. No es el 31 de diciembre, sino es a 13 de diciembre. Miremos rápidamente un poco para mirar desde el punto de vista académico, si se quiere, en la siguiente diapositiva los argumentos que identificamos en el comunicado de prensa. Lo primero, frente al primer cargo, que declaró la constitucionalidad completa, dice, mire, la reglamentación que debe expedir el gobierno se establece a partir de una facultad que está en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución, y para la Corte los elementos esenciales del impuesto estaban claros, porque tenía sujeto pasivo, sujeto activo, base gravable, hecho generador y tarifa. Así que para nosotros, y seguimos pensando que ahí no está clara cómo se determina la tarifa. La Corte consideró que estaba claro, y ahí inclusive en las aclaraciones de voto uno puede ver cómo justifican un poco el tema, pues de que este cargo no tuvo, digamos, ninguna consideración de inconstitucionalidad. Y que es curioso, Nicolás, para que lo hagamos aquí charladito, que la Corte considera que en la medida en que los empresarios son los que establecen cuáles son los montos de ingresos máximos por operaciones con el TAN, ellos sí pueden saber sobre qué va el 20 con anticipación y sobre qué va el 35. Claro, lo que pasa es que a la Corte se le olvidó que cuando yo presento un plan de internacionalización, el Estado me puede decir, no, mira, no me parece, ¿sí? Entonces, este año tu compromiso debe ser de ventas nacionales el 20% y exportación 80%. Eso lo puede decir, ¿por qué no? Entonces, a la Corte le faltó ese pedazo. Y de hecho hay una aclaración del voto de Alejandro Linares que dice eso, que a la final, si es una decisión administrativa, ¿cuánto voy a terminar pagando por el 20 y cuánto por el 35? Sí, pero la Corte pues no lo vio así, y pues igual seguimos considerando que sí tienen los vicios, pero bueno, a la justicia hay que hacerle caso y respetar. Bien, ese es frente al primer argumento, y en el segundo, que es donde creo que nos debemos detener más en la siguiente diapositiva, es que, digo, vea, los usuarios industriales de zonas francas, pues de alguna manera se establecieron con base en unos requisitos objetivos, unos requisitos que están en una ley, en un decreto, y con base en esos requisitos ellos cumplieron y modelaron una actividad industrial, una actividad de servicios, lo que fuera, a X número de años, para poder, digamos, no solo acceder al régimen, sino para poder acceder a una tarifa preferencial de renta. Y lo que dice de hecho, la Corte un poco va más allá de lo que nosotros presentamos, porque dice, miren, lo que hace el Estado, el Congreso en este caso, es casi que modificar el espíritu del régimen. Ya no estamos, palabras más, palabras menos, en un régimen como lo conocíamos hasta antes de la reforma de inversión y generación de empleo, economía de escala y artículo 2 de la ley 1004. Ahora estamos en un régimen en el que las zonas francas son un instrumento para exportar, ¿sí?
Entonces, como ese es un cambio abrupto e inesperado, legítimamente, para quien ya tenía cumplidos sus requisitos, entonces eso sí viola el principio de confianza legítima. Porque este señor que cumplió los requisitos y que lleva desarrollando una actividad modelada, repito, a no sé cuántos años, basado en la aplicación de una tarifa preferencial, pues no le pueden cambiar la condición que no tiene, ¿sí? Porque una cosa es que hubiera tenido la obligación y no lo hubiera cumplido. Pero, y aquí lo que se identifica es pues ese falso error, ese fantasma o lo que quisieron crear desde el 7 de agosto de que las zonas francas no están exportando, pues que no tienen que exportar. Pero ese fantasma permeó las puertas, obviamente, del Congreso a los congresistas que poco saben del tema, evidentemente, y pues tuvieron que sacar pues este adefesio de forma tributaria, ¿sí? Y que aquí uno podría decir, Nicolás, y lo conversábamos esta mañana, que aquí uno puede hablar de un cambio en la línea jurisprudencial de la Corte, porque veníamos de sentencias y hemos hablado mucho en medios académicos de la sentencia de la doctora Lucy Cruz, Sí, por supuesto. donde la Corte dijo hay una amplia configuración legislativa por parte del Congreso de la República, ergo yo puedo modificar La las tarifa. tarifas, ajá. Sí, de acuerdo. Pero aquí ciertamente, como tú lo acabas de anotar, no estamos hablando de un cambio de tarifa, estamos hablando de un cambio de concepción, De de un concepción. modelo que es otra cosa. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho citan esa sentencia de Lucy Cruz, pero la citan para el primer Primer caso. Bueno, caso. en el salvamento de voto de la doctora Fajardo, también la vuelve a citar porque ella pues, salvó el voto en relación con esta decisión también. Y dice, no, es que nosotros no le hemos modificado el tema abruptamente a nadie, porque fíjese, en los parágrafos que no se demandaron, quedaron algunos beneficiados. O sea, deja ese mensaje, ¿sí? Para justificar, obviamente, su salvamento de voto. Entonces obviamente, realizar esa actividad exportadora en este momento para estos usuarios, pues resulta absolutamente, como lo dice el comunicado, imprevisible y extraña, pues de cara al acceso a la tarifa, ¿sí? Entonces, basado en eso, la Corte decide que a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, del 13 de diciembre del 2022, eh, se aplicará lo establecido en la reforma, de tal manera que hacia atrás los usuarios, repito, que se hubieran calificado, valga la redundancia, antes del 13 de diciembre, mantienen su tarifa del 20%, y en esto pues quiero ser pues tal vez muy claro, y creo que lo hemos conversado contigo, sin ningún cuestionamiento, o sea, sin ningún condicionamiento. Sí, o sea, aquí no se vale, en mi opinión, decir, no, pero esperemos, porque de pronto estos usuarios, ¿será que el gobierno los obliga a presentar el plan de internación? No puede obligarlos. Y si llegara a salir algún decreto de esos espantoso diciendo eso, pues se demanda, porque es absolutamente ilegal, porque está yendo en contra de lo que dice la Corte. Entonces, el mensaje que queremos dar es sobre lo que hay hoy. Y sobre lo que hay hoy es un comunicado de prensa que tiene una parte resolutiva de una sentencia donde dice, los usuarios calificados antes del 13 de diciembre mantienen la tarifa del 13% sin ningún cuestionamiento. No están condicionamiento. Eso quiere decir no planes de internacionalización, no obligación de exportar para acceder a la tarifa del 20%, por lo menos en lo que, digamos, desde el punto de vista reglamentario, pues tenemos hoy. ¿Sí? Yo aquí, Nicolás, me quiero anticipar a una pregunta que seguramente nos van a hacer ahorita, pero que creo que es relevante con esto que tú estás diciendo y es el lenguaje del comunicado. Porque fíjate que el lenguaje, o sea, el comunicado, y yo comparto tu posición, pero no quiero dejar de dar esta discusión pues para las personas que están aquí oyéndonos. El lenguaje del comunicado no está en términos de usuarios calificados. El comunicado, Démoslo ahí. sí, ya te lo voy a... Claro, si quieres, no, mentira, en la siguiente. No, aquí lo tengo. Bueno, esa es la. El comunicado lo que está diciendo exactamente es
arriba del comunidad. La Corte declaró que el régimen tarifario del impuesto sobre la renta para usuarios industriales de las zonas francas se ajusta a los principios de legalidad y de certeza tributaria, que es el primer caso. Sí. No obstante, estimó que su regulación desconoce los principios de buena fe y de confianza legítima, ya nos explicaste eso, lo que conlleva condicionar la norma en el entendido que el régimen tarifario del artículo 101 de la Ley 1819-2016 continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo. Repito, para los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo antes del 13 de diciembre de 2022. Que es este pedacito que leí un par de veces, es el que ha generado algún tipo de discusiones. Entonces, quisiera pedirte, por favor, que nos des tu opinión en concreto de qué quiere decir los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo. Y eso sumémosle al término que utilizaron por ahí de contraprestación. Habla de contraprestación más adelante. Pero eso lo podemos explicar también. Pero antes de responderte, pues estos son los salvamentos de voto, estos son los magistrados que salvaron su voto y actualmente estamos, repito, pues esperando a que la Corte expida el texto definitivo de la sentencia. Correcto. Entonces, en la siguiente diapositiva, que ya digamos es más como revisar el tema de los aspectos relevantes, ¿sí? Lo primero, nuevamente, considerar que la tarifa preferencial del 20% continúa aplicando para todos los usuarios industriales calificados antes del 13 de diciembre del 2022. ¿Sí? Eso es, digamos, una verdad de apuño, como dicen a veces por ahí. Y también, pues esa tarifa aplicará para estos usuarios que ustedes ven ahí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque son los del parágrafo quinto, que no se demandó y que quedaron exceptuados por la ley. Por eso esta mañana hablábamos como de un doble blindaje para estos usuarios. ¿Sí? Miremos en la siguiente, y ahí sí ya nos detenemos entonces en el juego de palabras. Sí. Realmente uno no debe ahogarse en un vaso de agua con un juego de palabras. Esto es un juego de palabras. Los usuarios no deben cumplir ningún tipo de compromiso de exportación para mantener la tarifa preferencial. Eso también es una afirmación que se sostiene con base en lo que decidió la Corte. Bueno, lo otro es que no están obligados a presentar planes de internacionalización como condición para acceder al 20%. Entonces, pues eso es, no sé, como cuando te dicen, solamente puedes sacar el pase después de los 18 años. Tengo 15 y lo quiero sacar, pues no puedes. Fíjate, ¿qué haría el ministerio? Me imagino yo, ¿qué haría el ministerio si un usuario que se calificó en octubre del 2021, está cobijado por la sentencia, va al ministerio con un plan de internacionalización? Pues le van a cerrar la puerta. Necesariamente le van a tener que decir, tú no tienes nada que hacer aquí, porque tú no estás obligado a presentar un plan de internacionalización. Eso es lo que lógicamente piensa uno. Entonces, ¿para qué hacer un plan de internacionalización? ¿Sí? Pero ahí sí te quiero hacer un comentario, que no me aguanto las ganas de hacerlo, y es, entiendo que para efectos de la tarifa, sí, los usuarios calificados antes del 13 de diciembre no tendrían que hacerlo. Pero desde la Cámara sí hemos, mejor dicho, hemos dado el siguiente mensaje, y es, claro que el sector sigue comprometido con la internacionalización. Claro que es deseable que haya más exportaciones de bienes y servicios, que sea mucho más diversa la canasta exportadora, tanto de bienes como de servicios. Ahorita cuando terminemos esta conversación, les quiero contar un poco lo que estamos haciendo con ProColombia, diferentes herramientas que la ANDI tiene a disposición de los afiliados y también de no afiliados. Tenemos un montón de herramientas que ha puesto la Dirección de Internacionalización de la ANDI a disposición de todos los empresarios. Los nervios. Yo sé que vale la pena continuar con ese esfuerzo. Sí, ¿no? sí, Pero entiendo no. que el comentario va en aras de la tarifa. Sí, pues de la tarifa, o sea, el mensaje va hacia la tarifa. Una de las conclusiones anticipadas, gracias, perdón,
de las conclusiones. Tranquilo, tranquilo. Anticipar, sí, es que me emociono, estos temas me emocionan. Sí, eso. Algunos, ¿no? Tranquilo, sigue adelante. Por naturaleza soy torpe, entonces, bueno. Tranquilo, no pasa nada. No, yo creo que el mensaje es, vea, ya hubo un cimbronazo, evidentemente, hubo un cimbronazo, el régimen estuvo en jaque, tanto por parte del Congreso como por parte de este gobierno, estuvo en el ojo del huracán, y pues digamos que esto un poco apacigua un poco el tema, le salva, comillas, la vida a los usuarios que estaban calificados antes. Sin embargo, pues ese cimbronazo nos lleva a decir, venga, miremos hacia el exterior, miremos a ver qué podemos exportar, pero no como una obligación, sino como una, perdón, sino como una convicción de querer ganar más plata. Claro, aprovechar esos mercados que aprovechar están los ahí. mercados, aprovechar los TLC, aprovechar toda la infraestructura que Colombia tiene como país exportador, pero no como una obligación para acceder a una tarifa. Esas son dos cosas totalmente distintas. Bien, ahora en cuanto a lo que mencionabas tú del comunicado de prensa que habla de los, digamos, de los compromisos, ¿sí? Ujú. Eh, realmente lo que decidió la Corte es, vea, cuando uno accede al régimen de zonas francas, accede porque presentó una solicitud mediante la cual llenó o en la cual llenó unos requisitos, ¿cierto? Cierto. Unos estudios de factibilidad, unos temas jurídicos, ABCD. Cumplí, accediste al régimen y con ello a la tarifa. ¿Mm? De tal manera que hay el término condiciones y el término contraprestación que voy a desarrollar la idea de contraprestación ahora, se entiende como los requisitos que yo cumplí para acceder al régimen. No es, en mi opinión, correcto pensar que si el usuario se calificó en el mes de julio del 2022, ese señor tiene 3 años para cumplir sus compromisos, pero él, mediante una solicitud, acreditó todas las condiciones y los requisitos. Luego él accedió al régimen. Tan accedió al régimen que ese daño gravable pues, va a ser del 20%. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto, digamos, a las condiciones. Y en el tema de la contraprestación, pues ahí basta de pronto con hacer una revisión de la línea jurisprudencial que ha tenido la Corte en materia de beneficios tributarios. Y lo que ha dicho la Corte siempre, y utiliza el término, es que la contraprestación es, tú accedes a un beneficio y como contraprestación asumes unas obligaciones, asumes unos requisitos si se quiere. Entonces la contraprestación aquí hay que verla como que cuando, para yo acceder al régimen, como contraprestación tengo que presentar una solicitud con unos estudios de factibilidad y cumplir unas condiciones y unos requisitos de la solicitud, ¿cierto? Pero no hay que esperar a empezar a verificar, bueno, ya 13 de diciembre tú habías cumplido el compromiso de inversión, pero el de empleo no, entonces tú no. Por eso, repito, tal vez ese juego de palabras de compromisos, de contraprestación y eso, hay que leerlo con base en lo que dijo la Corte. Usuarios calificados antes del 13 de diciembre mantienen la tarifa de la ley 1819 del 2016. Eso es, digamos, como la claridad que por lo menos nosotros tenemos hasta ahora. ¿Sí? Bien. Basta, ok. Sigamos a la siguiente. Hay otros dos aspectos, y es que la tarifa preferencial aplica igualmente para las zonas francas existentes antes del 13 de diciembre del 2022 que se encuentren en el proceso de prórroga, que tal vez es otra duda que ha salido como, bueno, y las que están en proceso de prórroga, ¿qué? ¿Mm? Pues las que están en proceso de prórroga, nosotros creemos que prima facie accedieron al régimen de zonas francas antes del 13 de diciembre del 2022, ¿cierto? Cierto. Y ese simple hecho las hace, digamos,
ya acreedora ante el régimen, digamos, las hace pertenecer al régimen con sus obligaciones y compromisos, y que lo que hace la prórroga es, como su nombre lo dice, prorrogar una declaratoria, prorrogar un estatus, ¿cierto? Pero no es que yo tenga que volver a, o sea, porque la prórroga no, yo no me salgo y vuelvo y entro, no, la prórroga yo mantengo el crédito. Entonces, creemos que ahí lo lógico es pensar que para las prórrogas se mantiene la misma premisa. Si usted se calificó antes de esta reforma tributaria y se está prorrogando, mantiene el estatus que tenía antes del 13 de diciembre del 2022. Y para las especiales igual, para las zonas francas permanentes especiales, también aplica la misma, digamos, la misma premisa, porque también el comunicado de prensa pues no habló de las especiales. ¿Sí? Pero pues digamos que la idea es general, la idea es general, pues es régimen. Para el régimen. Exactamente, exactamente. Entonces, finalmente lo que creemos es que este proyecto de decreto que se ha expedido por el ministerio, evidentemente tiene que definir qué sucede con los solicitantes que se califiquen con posterioridad al 13 de diciembre del 2022. De tal manera que ese proyecto de decreto que conocimos en junio de este año, pues va a tener que sufrir una modificación. Ojalá, ¿sí? Y lo que tendrá que hacer ahora el ministerio es, como siempre lo han hecho a puerta cerrada, analizar qué condiciones debe tener ese nuevo decreto atendiendo esta sentencia. Porque, como lo hablábamos tal vez esta mañana, el ejercicio que va a tener que hacer el gobierno es tanto no reglamentar la ley, sino reglamentar esta sentencia. Es lo que va a tener, ese es el reto que tiene en este momento el gobierno, reglamentar la modulación de esta sentencia. Y es que ese decreto de planes de internacionalización como condición obligatoria para acceder a una tarifa del 20% tal, tiene un destinatario específico que son usuarios calificados después del 13 de diciembre del 2022. No puede tener como sujeto pasivo u obligado a alguien distinto a esas personas. ¿De acuerdo? Ya fue. Bien, sigamos. Y finalmente, pues este es un cuadro que queríamos compartir con ustedes, en donde, digamos, concluyendo un poco lo que hemos hablado, pues tarifa del 20 aplica ¿a quién? A todos los usuarios industriales calificados antes del 13 de diciembre del 2022. A todos los usuarios incluidos en el parágrafo quinto, que tienen nuevamente ese doble blindaje. Así, por ejemplo, vengan nuevos usuarios, ojo, eso es muy importante. Si hay un usuario del parágrafo o una zona franca del parágrafo quinto, así sea nuevo, mantiene la tarifa del 20%, porque siempre estuvo excluida. Entonces, si hoy se califica en una zona franca permanente un usuario industrial de servicios logísticos, tampoco estará obligado a presentar planes de internacionalización ni nada, porque lo hace con base en el parágrafo quinto y mantiene su tarifa del 20%. Sí, que serán de las preguntas que teníamos preparadas y es precisamente qué pasa con las excepciones, ¿no? Que sabemos que hay varios sectores, están las zonas francas offshore, están los usuarios que prestan servicios portuarios y las zonas francas permanentes especiales portuarias, aquellos que hacen refinación de petróleo, de biocombustibles, pero sobre todo, Nicolás, se ha discutido mucho la excepción para los usuarios industriales de servicios, aquellos que están enumerados en la ley 1004, si no estoy mal, en el numeral primero del artículo 3, que esa es la referencia que hace el artículo 11 de la ley 2277. Entonces, bueno, ya lo respondiste, pero ahí ciertamente creo que ese punto es muy relevante, porque sabemos por nuestros afiliados, pues que hay empresarios que están considerando entrar al régimen franco, particularmente para esos servicios de logística, y lo pueden hacer perfectamente. Sin ninguna consideración, ninguna, digamos, también es tal vez un llamado a la sindéresis, que es, venga, no les vayamos a trasladar la carga ahora a los usuarios operadores de tener que revisar una solicitud de un acto de calificación
en donde, mira, es que tienes que incluir aquí un tema. No, no. El usuario operador no debe ser el obligado ni el llamado a controlar ese tema. Es entre el ministerio y el usuario. Punto. Entre otras porque eso tiene un efecto en renta. Y el usuario operador está lejos, lejos, años luz, de tener que controlar temas de renta a un usuario. ¿Sí? Entonces, porque también, pues hemos oído de pronto comentarios como, no, entonces ahora los operadores, entonces van a tener que encargarse de revisar los actos que los actos de calificación, que las solicitudes tengan el plan de internacionalización más o menos aprobado. No, no, para nada. El usuario operador revisa cuáles son los requisitos 2247, TRAN, los cumpliste, listo. Ok, si incumples tu plan de internacionalización, no me tienes que responder a mí, tienes que responderle al Estado colombiano, al ministerio. Eso es. Y a propósito de eso, Nicolás, me va a permitir hacer una de las preguntas que tenemos aquí en el chat. A propósito de ese rol del usuario operador, nos dicen, el usuario operador de las zonas francas tendrán que presentar plan de internacionalización solo por usuarios calificados a partir del 1 de enero de 2023, creo que está, sí, 2023, o por el total de los usuarios calificados, que creo que aquí la persona lo que quiso hacer referencia fue al decreto 278, porque fíjate que hoy en día sí hay sí hay unas exigencias en materia de internacionalización Sí, para las zonas francas. O sea, esto no es nuevo, esto no nació con la ley no, 2277. Ya el decreto 278 los incluyó, incluso para prórrogas que se han dado. sobre todo para prórrogas. Sobre todo Y para ya, prórrogas, exactamente se ha hecho como una evaluación de esos compromisos. ¿Tienes algún comentario sobre eso? pues yo creo que el otro día en una zona franca veíamos que decíamos, vea, sí, y esto era antes de conocer el comunicado de prensa, decíamos, si la Corte nos da a nosotros la razón, usted no va a tener la obligación de presentar plan de internacionalización para acceder a una tarifa. Sin embargo, si ese fuera el escenario, usted tiene que ver cuál es el estatus, digamos, de la zona franca. Si, por ejemplo, usted se prorrogó y dentro de su prórroga usted habló de una internacionalización, pues ejecútela. Claro, Sí, ejecútela. debe cumplir con ese Debe cumplir con ese compromiso. Pero ese compromiso, repito, no es condición para acceder a una tarifa del 20%. Entonces, pues digamos que lo más importante es ver que los planes de internacionalización deben de pronto ejecutarse con base en lo que quedó establecido en el compromiso de la prórroga, de la declaratoria, de la extensión, de la ampliación, como se llame, ¿sí? Pero no con base en un nuevo decreto que vaya a sacar el ministerio. Ok. ¿Sí? Oh, sí, Ahora, por favor. bien, miremos entonces ¿quiénes entonces tendrán esa tarifa mixta, si se quiere, del 35 y el 20? Pues lo hemos dicho, los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas permanentes y permanentes especiales calificados después del 13 de diciembre. ¿Sí? Salvo los del parágrafo quinto, porque ya están en la tarifa del 20. Y finalmente, ¿quiénes son los obligados a presentar planes de internacionalización? Lo mismo, los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas permanentes especiales, calificados después del 13 de diciembre del 2022. Antes de esa fecha, ningún usuario, ninguna zona franca está obligada a presentar un plan de internacionalización con base en la reforma tributaria. Estará obligado de pronto a cumplir un plan que presentó para una prórroga, para una ampliación, etcétera, etcétera. Pero no bajo un eventual decreto que... No para el usuario industrial, Sí, ¿sabes? Para ponerle en exactamente, esos temas. exactamente. Bueno, entonces yo voy a aprovechar para hacerte aquí un par de preguntas mientras recibimos más inquietudes aquí por medio del chat de Zoom. Nicolás, ¿qué pasa con los usuarios que hoy en día, o más bien, con usuarios que se calificaron antes del 13 de diciembre para operar en una zona franca? Sabemos que el régimen permite que un mismo usuario esté localizado en varias zonas francas y que eh, opere de esa manera claro, bajo la misma persona jurídica. ¿Cuál es tu opinión
en relación con la tarifa de renta de esas, volvamos a poner ese caso hipotético, una empresa que se califica antes del 13 de diciembre, pero que hoy, 17 de octubre, quiere operar en otra zona franca también. Pues yo creo que esa sociedad, por decirlo así, esa persona jurídica mantiene sus condiciones. Y como la misma ley nos dice que el objeto social se puede o se debe desarrollar en una o varias zonas francas, pues obviamente permite desarrollar el objeto en otras zonas francas. Lo que dijo la reglamentación en su momento es, pues, si quieres abrir, comillas, una sucursal o un establecimiento de comercio, pues tendrás que cumplir allá, o sea, presentar una solicitud y que el usuario operador te califique y que cumplas allá los requisitos. Pero esa, en mi opinión, para esta persona jurídica no es una nueva calificación, sino que es una extensión de la calificación que se había dado antes de la reforma tributaria. Luego, la actividad que se desarrolle bajo la misma persona jurídica, el mismo NIT, si se quiere, debería mantener o debe mantener el mismo régimen de renta que tenía antes del 13 de diciembre del año pasado. Bueno, muy bien. Por aquí Germán Torres nos pregunta, ¿las prórrogas en el 2023 aplican para la tarifa del 20%? Porque Sí, sí, claro. eso ya lo respondiste. Siguiente pregunta, dice, un usuario industrial calificado en 2024, o sea, el próximo año, en una zona franca permanente calificada antes del 2023, goza del beneficio del 20%. Y mira que esta pregunta es interesante, eh, porque me parece que va a permitir aclarar buena parte del efecto del fallo de la Corte, porque mira lo que está diciendo, repito, un usuario industrial calificado en 2024 en una zona franca permanente que ya haya sido, Que existiera antes de la reforma. exacto, que existiera antes de la reforma, goza del beneficio de la tarifa del 20%. Pues yo creo que ahí la respuesta es, uno la puede responder de dos maneras. Una, un no, no la mantiene. O la otra manera más amable de responder es sí, siempre y cuando exporte. O sea, esa compañía que se instala en una zona franca permanente que se declaró antes de la reforma tributaria, pues finalmente es un usuario, ¿no? Y es un usuario que se va a calificar después de la reforma tributaria. Entonces, seguramente ese usuario sí va a estar obligado a, para acceder a la tarifa del 20, presentar su plan de internacionalización. Ahí yo extendería la pregunta y diría, ¿será que en mi solicitud debo presentar el plan de internacionalización al usuario operador? Yo digo que no. El usuario operador califica con base en los requisitos del 2247. Punto. Esto es un tema de renta. Esto no es un tema aduanero, no es un tema de régimen de comercio exterior, no es un tema de renta. Si yo no, o sea, yo puedo calificar, yo usuario operador podría calificar usuarios sin ese plan de internacionalización. Ahora, si yo ya calificado quiero acceder a una tarifa del 20%, pues voy y hago mi plan de internacionalización. Claro, que es Sí. esa tarifa del 20% sobre los ingresos, sobre Provenientes exportaciones, bien sea de bienes o de o servicios. de servicio. Que fíjate aquí lo curioso, anecdóticamente, durante el trámite del proyecto de ley, que después resultó en la ley 2277, el legislador sí quiso hacer eso que tú acabas de decir. Me explico. Fíjense ustedes que cuando uno se va al parágrafo 6 tiene un último inciso que hace referencia a las empresas que se califiquen después del año 2025. Sí, 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 sí. Inicialmente lo que quiso hacer el legislador y el gobierno, más bien el gobierno en su momento, fue que para calificarse como usuario tuviera primero aceptado su plan de internacionalización. Ah, claro. Pero la ley no lo dijo. Pero la ley no lo dijo. O sea, en su momento eso fue lo que se quiso hacer, pero no quedó así en la ley. Claro, pues, y si no quedó, pues no quedó y No punto. quedó, Pues no podemos, no quedó. claro, no empecemos a preguntar a las autoridades. Es más, yo todavía hoy me pregunto, ¿será que la DIAN es la llamada a interpretar esto? Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Tú qué piensas? Pues es Ya, que, ya que estás trayendo no sé, pues aquí entre nos. aquí entre nos con estas más de 80 personas que están No, conectadas. es que es difícil porque, pues, digamos que hasta ahora se está un poco decantando el tema. Pero, pues, si tú no quieres una respuesta tonta, no hagas preguntas.
O si no quieres oír lo que no quieres oír, pues no preguntes lo que no quieres oír. No, 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 como dice un dicho, no hagamos olas. El tema hasta ahora está más o menos, se está decantando, estamos conociendo. No hagamos olas, no demos ideas de que alguien por allá abruptamente diga, no, sí, mira, hay que hacer planes de internacionalización para los usuarios que ya estaban, para que puedas acceder al 20%, porque ese es el espíritu, y no sé qué. Eso sería una barbaridad. Eso sería una barbaridad. Luego, la recomendación, en mi opinión, debe ser clara. Tu empresa antes del 13 de diciembre no estás obligada y tienes la tarifa del 20% garantizada constitucionalmente, porque además ese es el otro tema. Muchos empresarios han preguntado, bueno, pero después de esto que sigue, ¿hay algún recurso? ¿Esto puede cambiar? No, Eso esto también es ha cosa sido una de juzgada. las preguntas que nos han hecho. Si hay No, una esto es cosa juzgada. instancia, digamos, aquí pensémoslo no solamente para un público jurídico, Nicolás, sino para un público más empresarial, gerencial, que está en el día a día de la operación, han hecho esa pregunta también. Sí, por ¿Qué supuesto. viene después? Nada, es que no viene nada, viene la sentencia y punto. Ya hay una protección constitucional del máximo órgano, el máximo juez constitucional ya se pronunció y dijo, las compañías antes del 13 de diciembre de 2022, perdón, mantienen su tarifa del 20%. Y en contra de esa decisión no hay ninguna acción judicial ni legal que la pueda cambiar, ¿sí? Claro, pues uno se imaginará, no, pues entonces tendrá que venir otra reforma tributaria y ahí entonces van a tratar de meter el tema o vía reglamento van a empezar pues es que si hacemos futurología, pues cualquier cosa puede pasar. O sea, Cualquier sí, o sea, pero hay que ser, digamos, sensatos con lo que está hoy en el comunicado de prensa, con lo que está hoy en las normas, y cuál es el espíritu de esta, digamos, de este fallo de la Corte. Ujú. ¿Sí? Que aquí nos hacían otra pregunta, nos decía Luisa, que creo que también está respondida la pregunta, pero no quiero dejar de plantearla. Dice, la reforma habló de 2023 y 2024, le hace el artículo 11. ¿Qué piensas de las calificaciones a partir del 2025, que era lo que estábamos hablando ahorita? ¿Es extensible esta disposición hacia futuro sobre la necesidad del plan de internacionalización? Creo que concluimos De acuerdo. que De sí, acuerdo. que de Es que acuerdo. fíjense que un poco lo que dijo la Corte es ver, lo que hizo la reforma tributaria fue modificar el espíritu del régimen de zonas francas. ¿Por qué? Porque le metió el componente de exportación. ¿Sí? Eso no es culpa de nadie. Es que alguien dijo, las zonas francas tienen que exportar, punto. ¿Sí? Entonces, con ese nuevo espíritu, pues ¿a quién le aplica? A los nuevos. Y es la salvedad o la constitucionalidad modulada o condicionada de la Corte, que esto aplica a, hacia el futuro, hacia nuevos usuarios, inclusive los del 2025. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser llamativo del régimen? ¿O para quién va a ser llamativo el régimen? Hacia futuro. Hacia alguien que igual le interese el mecanismo o los beneficios aduaneros, ¿sí? Esa extraterritorialidad aduanera, que sigue siendo muy importante, porque inclusive muchas empresas a veces el tema de renta lo ven como, no, yo al principio voy a dar pérdida, o yo no, a mí no me interesa tener un margen de renta amplio. Sí, a mí me interesa generar utilidad en otros países, me interesa producir con la mano de obra de Colombia, con unas condiciones excelentes de clima o lo que sea, y sin nacionalizar. Y en muchos proyectos lo que motiva a calificarme en el régimen es el aduanero, ni siquiera es el de renta. Entonces, uno, van a ser la motivación aduanera, sigue existiendo. Y dos, alguien que diga, yo voy a exportar el 100% de mi producción. ¿Sí? Esa persona está llamada a instalarse en una zona franca necesariamente. ¿Sí? Pero yo te agregaría uno más. Eh, y es algo que nosotros también hemos venido haciendo mucho énfasis y es que las zonas francas son unos espacios muy competitivos. Sí, por supuesto. El presidente de la ANDI lo ha dicho en diferentes intervenciones y lo ha puesto en unos términos que a mí me gustan mucho y él ha dicho, las zonas francas son oasis de competitividad, Sí, son unos laboratorios, le he dicho al gobierno como aproveche estos espacios, estas sinergias empresariales, estos ecosistemas
para poner a prueba diferentes de los diferentes programas en materia de reindustrialización, por ejemplo. Entonces, ciertamente una empresa o un empresario que esté arrancando con un proyecto, pues va a encontrar unas condiciones muy competitivas, más allá de la tarifa de renta. Por supuesto, el régimen de comercio exterior es importantísimo, pero también va a encontrar, por ejemplo, las condiciones ideales en materia de sostenibilidad. Por supuesto. Que los mercados, que hay mercados muy exigentes en la materia. Aquí tenemos cerca a la directora de industria de la ANDI que ha hablado mucho de cómo la Unión Europea ahora va a tener un impuesto, como va a ser una aplicación gradual, pero que tiene que ver con condiciones. Por favor, corrígeme si digo lo que no es. Precisamente de sostenibilidad de producción para la importación de productos hacia la Unión Europea. Una que te exige cero deforestación, ahí no hay aranceles, y otra que es como un arancel, pero muy camuflado, que es el mecanismo de ajuste. El mecanismo de ajuste. Muchas gracias. Entonces, ciertamente los empresarios van a estar enfrentando ese tipo de exigencias y estar en una zona franca donde se está trabajando en todos estos temas. Las zonas francas están trabajando en el programa de parques ecoindustriales de Naciones Unidas. Ciertamente van a tener las condiciones para cumplir con esas exigencias y bueno, muchas otras condiciones de competitividad. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver aquí qué preguntas adicionales tenemos. Bueno, por ahora esas son las inquietudes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Ah, en mi chat. Ok. Muchas gracias. ¿En cuál de todos los chats? Ok, entonces aquí tenemos una pregunta que nos enviaron por otro mecanismo. Dice, los usuarios operadores calificados antes del 13 de diciembre deberán realizar alguna notificación al ministerio con base en la sentencia de que no presentarán plan de internacionalización. Voy a volver a leer la pregunta. Dice, los usuarios operadores calificados antes del 13 de diciembre, pero aquí están hablando de usuarios operadores, Sí, sí, sí. Deberán realizar alguna notificación al ministerio con base en la sentencia de que no van a presentar planes de internacionalización. De nuevo, ¿no, Nicolás? Aquí estamos hablando, tenemos dos cosas distintas. Una que es la tarifa de renta de los usuarios industriales y otra, pues, las exigencias en materia de internacionalización que incluyó el decreto 278. Por supuesto, son dos temas distintos. El primero, que el usuario operador en sí está doblemente blindado porque quedó incluido en el parágrafo 5º, ¿cierto? O sea, el usuario operador no tiene esa obligación de la reforma tributaria. Ahora, si es usuario operador en su plan maestro, incluyó por requisito del 2247 una factibilidad, dentro de sus factibilidades, un plan de lo que en ese momento también se llamaba internacionalización. Entonces, tiene que cumplir ese plan, pero no tiene que hacer una notificación ni avisarle a nadie que no va a cumplir con lo que estableció la reforma tributaria, porque no está obligado lo que dijo la reforma tributaria. Lo que tiene que hacer el usuario operador es mirar su plan maestro y mirar su resolución, y con base en eso, ejecutar y cumplir los compromisos. Pero no tiene que mirar ni siquiera de reojo la reforma tributaria, ¿sí? En cuanto a la obligación de notificarlo, hacer un plan de internacionalización. Muy bien. Nos han hecho otra pregunta, Nicolás, que tú lo has abordado, pero no quiero dejar de hacerla porque nos la han presentado en por otras vías, y es, ya nos aclaraste que no hay una siguiente instancia, estamos ante el máximo órgano constitucional. Pero, qué tantas modificaciones podría haber o qué podemos esperar de la sentencia? Sabes que de nuevo, y esto es una pregunta no necesariamente de abogados, pero sí nos la han hecho, y es, ¿qué tanto se puede modificar? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, el texto de la sentencia frente a lo que nos está De acuerdo. Informando el comunicado? Pues yo creo que lo primero que hay que dar, en mi opinión, es un parte de tranquilidad, ¿sí? Dos, hay que dar un parte de, comillas, seguridad. ¿En qué sentido? En que lo que dijo la parte resolutiva de la sentencia
que es declarar la constitucionalidad de estos apartes de la norma demandada, bajo el entendido de que se aplicará únicamente a nuevos usuarios. ¿No? Esa es la seguridad que hay que dar. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es que en la parte emotiva, en una sentencia, pues la Corte, digamos que la parte definitiva de la historia se sabe al final de la sentencia, porque resuelve uno, dos, tres. Pero todo lo que los argumentos y las consideraciones de la Corte es donde de pronto ahí uno puede encontrar muchísimo material muy importante para, digamos, sustentar de pronto cualquier caso que se llegue a presentar. Pero, pero la parte resolutiva no va a cambiar. Entonces, repito, uno, parte de tranquilidad, ¿sí? Para estos usuarios. Se mantiene la tarifa del 20%. Punto. Dos, seguridad. Seguridad en que la parte resolutiva no va a cambiar, independientemente de lo que cuando conozcamos la sentencia, en las consideraciones de pronto la Corte entienda por X término, que además la Corte, con base en su línea jurisprudencial, no es muy dada a entrar a definir términos. La Corte falla digamos, imparte justicia con base en unos términos que tenemos en el español, pero no necesariamente que porque dijo calificación o porque dijo contraprestación, entonces tenemos que no, no, por eso digo que es un juego de palabras. Entonces, yo creo que esas son las dos premisas de ahora. Digamos, por eso hacía como un llamado a la sindéresis de calma. No existe la obligación, no, en mi opinión, no se vale ningún comentario relacionado con que no, pero mejoras tu plan de internacionalización por si acaso, ¿no? ¿Para qué vas a meter a un usuario en eso? No vale la pena, porque eso es un costo, es tiempo, es, pues hombre, si yo llevo, no sé, 2, 3 años operando y mi mercado está aquí, pues déjame, yo me concentro y después miramos a ver si hay que exportar, ¿sí? Pero aquí los por si acasos, para estar más seguros, el, uno nunca sabe, estamos en Colombia, pues en mi opinión eso es generar inseguridad, zozobra, incertidumbre en el sector. Yo creo que después de todo lo que ha vivido el sector después del ataque que tuvo por parte del gobierno y del Congreso, pues se merece un parte de tranquilidad y no una zozobra continua de miércoles. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Este es un fallo totalmente definitivo. Ahora, ¿qué puede pasar con futuras reglamentaciones? No, pues No sabemos. no sabemos. No sabemos pues, ¿qué puede pasar con las relaciones con Israel? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Sí? Pero lo importante es dar esa tranquilidad. Creo que el gremio ha sufrido muchísimo y se merece esa tranquilidad que debe tener. ¿Para qué? Pues para dedicarse a lo que saben, a producir, a generar desarrollo, competitividad y hacer país, que es lo que saben hacer las empresas de zonas francas. Yo voy a permitirme, Nicolás, hacer un comentario y hacerte dos preguntas. El comentario es, de nuevo, porque creo que es importante que esto quede claro, que tú ya lo has expresado de manera suficiente y es, no es un requisito para los usuarios calificados antes del 13 de diciembre hacer planes de internacionalización. Pero insisto, y esto lo dije al inicio de esta conversación, pero yo pienso que sí es deseable. Es decir, Claro, el por sector convicción, no por obligación. por convicción, porque es deseable, porque queremos llegar a nuevos mercados, porque queremos aprovecharlos y porque ciertamente esa es la tendencia, ¿sabes? Y creo que ahí hay una oportunidad interesante eh, y que de nuevo ya hemos avanzado en ese camino. Ahora, hay una pregunta que nos están haciendo aquí por el chat, nos dicen, para usuarios de servicios logísticos quedaría igual, ¿cierto? Sí, rotundo, sí. Cierto. Muy bien. Tú hablaste al inicio, Nicolás, y lo volviste a tratar ahora, cómo la Corte hizo referencia a la contraprestación. Uh -huh, uh -huh.
Entonces yo quisiera pedirte, por favor, si podemos hacer un poquito de zoom sobre ese concepto de la contraprestación, porque entiendo que tu socio, que también fue demandante en este caso, hacía referencia a la línea Sí, sí, jurisprudencial de la Corte. Entonces quisiera pedirte, por favor, si puedes hacer un poquito de zoom en ese término que también ha generado mucha discusión. sí, lo que pasa ¿Cuál es es tu que posición? lo que decíamos es que la línea jurisprudencial del término, digamos, contraprestación, o sea, ha sido un término que siempre ha utilizado la Corte cuando ha analizado este tipo de casos, cuando ha analizado Regímenes beneficios, especiales. regímenes especiales, cuando ha analizado accesos a temas, digamos, preferenciales, en temas de renta, en contratos de estabilidad jurídica, en muchos regímenes que son exceptivos, ¿sí? Y lo que ha dicho la Corte es que la contraprestación digamos, se materializa, si se quiere, cuando yo cumplo los requisitos para acceder a ese beneficio, ¿sí? Uno se imagina, claro, porque con nuestra lengua española es muy rica y pues para los abogados más, porque podemos interpretar y eso a veces es una barbaridad, pues decimos, no, pues para mí la contraprestación es entonces es cuando yo me califico, en materia de zonas francas, me califico y cumplo mis compromisos. Ahí entonces la contraprestación es que yo ya cumplí mis compromisos, generé el empleo, generé la inversión y en el futuro generé una exportación. Entonces, en ese caso, como yo ya cumplí con mi contraprestación, entonces ahora accedo al beneficio. La respuesta es no. El término contraprestación debe interpretarse en este caso o aplicarse en este caso como el requisito que yo debo cumplir para acceder al régimen. ¿Sí? Entonces, si el régimen, por ejemplo, fíjate en las especiales preexistentes, ¿sí? Que yo accedo a la tarifa cuando cumplo, por ejemplo, el compromiso de inversión, si no estoy mal, ¿sí? Estoy hablando de memoria. Mientras tanto, no accedo a la tarifa. Ese es un claro ejemplo digamos, de lo que eventualmente uno diría, no, pero la contraprestación no. La contraprestación es, la ley me dice, aquí hay unos requisitos para acceder a un régimen exceptivo. ¿Tú cumpliste? Ok, esa es la contraprestación. Cumplir con unos requisitos para acceder, ¿cierto? Entonces, si la norma hubiera dicho, el régimen de zonas francas hubiera dicho, no, tú cumples unos requisitos, accedes a una extraterritorialidad aduanera y en los próximos 3 años, cuando cumplas inversión y generación de empleo, accedes a la tarifa del 20%. Pero el legislador no lo dijo. Yo accedo a la tarifa desde el día cero que me Que me notifica. califican. Inclusive, si la resolución o el acto de calificación es del 30 de diciembre, el impuesto de renta por ser un impuesto de periodo me aplica ese año la tarifa del referencial, en este caso, digamos, del 20%. Entonces, por eso no hay que, digamos, ir más allá en lo que quiso decir la Corte en cuanto a la palabra contraprestación. Contraprestación. Tú decías hace un rato que el reto iba a ser la reglamentación que va a aplicar para que los usuarios que se califiquen después del 13 de diciembre accedan a la tarifa del 20 sobre sus exportaciones. Y tú decías que va a ser más una reglamentación del fallo que una reglamentación de la ley. Entonces, quisiera preguntarte, ¿por qué y cómo lo ves? Mejor dicho, ¿qué crees que debiera tener en cuenta esa reglamentación para ajustarse al fallo? Pues Si yo creo nos que puedes explicar eso. pues yo creo que la reglamentación evidentemente tiene que tener en cuenta el fallo. Y como el fallo es un fallo modulado o condicionado, pues lo primero que tiene que hacer el legislador o quien vaya a redactar ese decreto, específicamente el ministerio, si se quiere, lo primero que tiene que hacer es leerse el fallo, ¿sí? Para saber la Corte cómo moduló el tema. Entonces, si con mis 5 sentidos yo entiendo que la Corte protegió la confianza legítima, ¿cierto? Y que esto aplica hacia futuro, entonces, pues yo como legislador debería entender que, ok, vamos a reglamentar a los usuarios que vengan al régimen, ¿sí? Que se quieran esperar a ver qué más o por dónde ahondó más la Corte, háganlo, háganlo.
pero ese decreto debería tener un destinatario específico, que son los usuarios que se califiquen después del 13 de diciembre del 2022 y que no estén en el parágrafo quinto. Esa es, digamos, como la premisa. Entonces, ese es el reto, digamos, creo yo. Entonces, por eso es un poco reglamentar la ley, pero al mismo tiempo reglamentar la sentencia, porque no pueden reglamentar la ley sin leerse la sentencia, y como la sentencia, porque si la sentencia hubiera dicho, se declara la exequibilidad de todo, pues no estaríamos aquí sentados, ¿sí? Entonces, ya, sigue para adelante. Pero como hubo una modulación, un condicionamiento de la aplicación de la ley, pues ahí es donde se tienen que detener y fijar esa reglamentación a quién, digamos, hablemoslo del el ámbito de aplicación de esa reglamentación, no puede ser nadie distinto a usuarios calificados después del diciembre del 13 de diciembre del 2022. Ok, muy bien. Pues bueno, aquí hay más preguntas. A ver, dice, buenas tardes, Saúl. Queremos saber si los futuros usuarios de servicios logísticos para acceder al beneficio del 20% no pueden tener otras actividades calificadas y si el objeto social debe ser cerrado únicamente a las actividades de servicios logísticas para acceder al beneficio. Esa es una muy buena Buena pregunta. pregunta. Es una excelente pregunta. Creo que ya va a empezar el partido, entonces de pronto la respondemos después. No, Sin miedo al éxito, Nicolás. no, no, es que es difícil porque, pues digamos, son usuarios que están exceptuados por el parágrafo quinto, Así ¿cierto? es. Y dijeron y el parágrafo quinto de usuarios industriales de servicios logísticos. De Sí. tal manera que ahí puede haber un condicionamiento a que posiblemente eh, la aplicación de la tarifa del 20 sin planes de internacionalización, se le aplica de manera directa. O sea, ahí no hay duda. ¿Eh? Ahora, si ese usuario además, no sé, desarrolla otra actividad. Sí, pero mira que la pregunta es muy relevante y te voy a dar unas citas. Nosotros hicimos un sondeo de internacionalización al interior de la Cámara y parte de ese sondeo fue preguntarle a los usuarios, usted en qué sector está, y esto también está medido por el Ministerio de Comercio, y fíjate que la mayoría de los usuarios industriales de zona franca son de bienes y de servicios. Sí, eso Tienen la doble condición. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, por conceptos DIAN, hemos ido llamando que, por ejemplo, para cumplir con actividades de servicios de maquila, yo también tenga que ser un usuario de bienes. Ujú. No, digamos que hay diferentes escenarios, Sí, sí, sí. pero usuarios de servicios puros y simples, Mariana, ¿cuál es el porcentaje si tú lo tienes presente? Bueno, De solo servicios, sí, exacto. de solo Pues, servicios más del está 40%. está cerca del 40%, Sí. que no es una cifra, pues, no es menor. Sí, de acuerdo. Pero fíjate que, y esta pregunta de nuevo es muy interesante, y me voy a permitir aquí leer el parágrafo, un pedacito del parágrafo quinto, porque ese parágrafo quinto dice, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravables aplicable a, abro corchetes, vuelvo, usuarios industriales de servicios que presten los servicios de logística del numeral 1 del artículo 3 de la ley 1004 de 2005. Sí, ese es Y ahí hay un listado. sí. Entonces, incluso algunos se han preguntado si yo cumplo con esos servicios, pero también con otros que no hacen parte del listado. O sea, que no están en el. ¿Qué hago? Que no están en el otro numeral numeral. 1 o que no están listados en ningún lado porque esta es una lista no Es taxativa que taxativa. estableció la ley 1004. Entonces la pregunta es muy interesante y conocemos casos de usuarios que cindieron sus operaciones. Sí, eso es salomónico. Eso es salomónico. Entonces ahí hay tela de dónde Sí, sí, cortar. por supuesto.
por supuesto. Nos preguntan también, ¿qué pasa con aquellas solicitudes de zonas francas que se presentaron antes del 13? Yo creo que, yo creo que estaba pensando en el 13 de diciembre del 2022. ¿Qué pasa con aquellas solicitudes, las solicitudes que se presentaron pero que no alcanzaron a calificarse? Sin calificadas, embarrada. Pues, pues nada, suerte, Sí. ¿sí, no? Sí, que incluso nosotros cuando Pues, hicimos nuestro documento de intervención ciudadana, nosotros desde la Cámara, desde la ANDI, presentamos un argumento y es no solamente el de la confianza legítima, que en ese coincidimos con ustedes demandantes, sino que nosotros presentamos un argumento sobre expectativas legítimas, que es un argumento que hemos presentado en las intervenciones en otras demandas, sí. pero que los demandantes no han entrado ahí. Ujú. Entonces, para los Sí, que no son abogados, lo cierto es que la decisión de la Corte depende de lo que haya solicitado el demandante, de porque, los cargos que haya presentado. porque si uno se fuera de pronto a la jurisprudencia del Consejo de Estado, diría, aquí no hay una expectativa, no hay una situación jurídica consolidada. No, hay una mera Hay expectativa. una mera Hay una mera expectativa. expectativa. Si fuera el Consejo de Estado, me atrevería a decir, se va por esa línea, porque así lo ha dicho siempre. Ahora, sería interesante esperar a ver la Corte sobre ese punto, pues digamos, qué dice, si protege las expectativas. Sin embargo, viendo los salvamentos de voto, pues uno diría, la Corte no es muy dada a eso, No. ¿sí? O sea, es muy dada a entender o a definir qué se entiende por situación jurídica consolidada. Entonces, de pronto puede que se vaya por ese lado, ojalá no, y ojalá sí lo protegiera. Lo que pasa es que si yo presento una solicitud, pues tengo el 50% de probabilidades de que me la aprueben y el 50% de que no me la aprueben. Claro, objetivamente yo demuestro que sí cumplo, ¿cierto? Y que tengo todo para que me declaren la zona franca, pero ese es, digamos, una mera expectativa y la situación jurídica se consolida en el momento de que me notifican la resolución. Antes no. Sí, mi acto de calificación. O tu acto de calificación, correcto, correcto, Bueno, correcto. Nicolás, muchas gracias. Estas son las preguntas que tenemos. Ah, aquí están. Nos dicen, nosotros somos usuarios industriales de bienes y de servicios. Actualmente no hacemos nada de bienes. Lo recomendado sería solo dejar la calificación como de servicios. No, 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 porque eso es un título, eso es un acto de calificación. Al final lo que importa es la actividad que desarrolles y la actividad que genere tu renta. Y si la actividad productora de renta es la de servicios, estás bien. No, en mi opinión, no, el título de la obra no, a la final es, ¿cuál es tu actividad generadora de renta? Servicios, sí. Bueno. Ay, pero es que dice bienes. No importa, no estás generando renta por bienes. Entonces, en mi opinión, no habría que entrar en ese trámite de tener que solicitar el cambio del acto de calificación. Ok, hay otra pregunta, Nicolás. Dice, los usuarios calificados antes del 13 de diciembre que no desarrollaron su objeto social o su negocio, o sea, no estaban activos, entendemos ahí, O está en etapa o preoperativa. estaban en etapa preoperativa. Deben cambiar y calificar nuevas actividades. Su tarifa se mantiene en el 20%. Arranco por la última. Sí, la tarifa de esos usuarios se mantiene en el 20%. Si están en una etapa preoperativa o no han desarrollado la actividad, eso es otro tema. Pero desde el punto de vista del impuesto de renta, es que acordémonos que esto es una reforma tributaria, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de renta, tienes la tarifa del 20% con la consideración de la Corte. Otro tema es que el régimen de comercio exterior, el régimen aduanero, te exija que en algún momento, pues, termines la etapa preoperativa o, dicho de otra manera, comiences a facturar, ¿sí? Eso es otro, son dos temas distintos. Entonces, no tienen que, la primera parte era si tenían que anunciar cambio. ¿No? Si tenían que calificar nuevas. No tienen que calificar nuevas actividades. Ok. Nos preguntan acá, ¿por qué el 13 de diciembre y no hasta el 31 de diciembre, que fue cuando entró en vigencia la ley?
Bueno, esa es sí, la pregunta de la aplicación de la ley en el tiempo. Se llama. Porque la ley entró en vigencia el 13 de diciembre del 2022. Lo que pasa es que una cosa es que entra en vigencia y otra cosa es la aplicación del impuesto de renta, que como es un impuesto de periodo, pues aplica hacia el año inmediatamente siguiente, ¿sí? Entonces, y porque el comunicado de la Corte dice, a partir del 13 de diciembre, fecha en la cual entró en vigencia la ley. Entonces, es por eso, es la razón de por qué es el 13 y no el 31 de diciembre. Nos preguntan acá, nosotros prestamos dos servicios, uno de logística y otro de outsourcing. ¿Aplicaría el 20% para los dos? Que esta pregunta está amarrada a la que hicimos Sí. antes y es a propósito de los servicios listados El servicio listado. en el numeral 1 del artículo 3 de la ley 1004. Pues es que sí, el outsourcing no está en el numeral 1. No, Entonces, pensaría que no. El outsourcing debería, o, digamos, escindirlo de pronto del objeto de la sociedad actual. Eso tiene una cantidad de implicaciones. Pues hay que ver desde el punto de vista tributario si eso es viable, pues si es eficiente, desde el punto de vista corporativo, qué carga administrativa tendría, o simplemente, pues, mutuo propio, pues hago digamos, una separación de la actividad, pero pues digamos que eso sí hay que verlo con mayor y como detalle. caso a caso, tal vez. Sí, Sí, sí. ahí no hay una regla general, pues. Sí, hay que verlo caso a caso. Bueno, don Nicolás, para que ahora sí puedas ir a ver el partido y liberemos entonces a quienes juiciosamente siguen conectados, pues nada, no queda sino agradecerte. Muchas gracias. Rápidamente, repito, seguimos trabajando en áreas de la internacionalización. Si ustedes entran a la página de la ANDI, hay un espacio de la Dirección Internacional de la ANDI donde hay unas herramientas 100% gratuitas para los empresarios. Nosotros desde la Cámara, una vez expida la reglamentación, vamos a poner a disposición también de manera gratuita de los empresarios un kit de internacionalización para zonas francas. Y tres, estamos trabajando de la mano con ProColombia, particularmente con la vicepresidencia de exportaciones a cargo de Juliana Villegas, y revivimos los Futurexpo, que los Futurexpo son unos programas eh, que están pensados para hacer varias cosas. Uno, para motivar a los empresarios a exportar. Dos, para darles herramientas, para acompañarlos, darles capacitación de eso, cómo se hace. Estamos visitando varias zonas francas afiliadas a la Cámara. Entonces, pues todos los usuarios que hacen parte de nuestras zonas francas afiliadas, súper bienvenidos a los Futurexpo que arrancamos hoy. Y esto tiene una virtud adicional y es que además de las charlas que nos da ProColombia, se hacen unas sesiones 1 a 1 para empezar a ver el caso concreto de cada empresa y empezar a fijar unos planes de internacionalización. Todo esto es gratuito. Entonces, nada, los invitamos a aprovechar esas herramientas y a seguir adelante también con esos De planes. acuerdo. No, y yo creo que el mensaje está totalmente claro. Esos programas que están impulsando desde ProColombia, desde la Cámara, que tú lideras, eso es a lo que hacia donde hay que apuntar. Y el llamado es, pues, utilicen esos servicios. O sea, si bien es cierto, yo no estoy obligado a hacer un plan de internacionalización, pues venga y aprovecho todos estos beneficios que me está ofreciendo la ANDI y ProExport para acceder al exterior, pero repito, por convicción, no por obligación. Y lo mejor de todo, tú lo dijiste, es gratis. Es gratis. ¿Sí? Y que tiene toda la calidad y todo el respaldo de la ANDI y de ProExport. O sea que ProColombia. ProColombia. Entonces, pues no inventen. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, la grabación de esta sesión va a quedar en nuestra página web. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz tarde.